Una pregunta que muchos cristianos se hacen en la actualidad y que ha creado mucha confusión es: ¿hay diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida visible de Jesucristo? Estos dos acontecimientos muchas veces son confundidos. Vamos a ver cómo estos dos acontecimientos son diferentes y vamos a ver las principales diferencias. Y por eso quiero que leas tu Biblia conmigo. Comencemos. En Mateo 24, en un solo capítulo, Jesús habló de los dos acontecimientos. Cuando habla acerca del arrebatamiento, dice en el versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Habla de cómo en los días de Noé la gente no entendió hasta que todos sufrieron el juicio y el castigo de Dios. Entonces, en el versículo 40 dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, nos queda claro, no solo en este pasaje, sino en muchos pasajes, que el día y la hora del arrebatamiento es un misterio y que puede ser en cualquier momento. Sin embargo, cuando Jesús habla de la segunda venida visible a esta tierra, Él mismo enseña que será justo al final de la gran tribulación. Veamos lo que dice en el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cada acontecimiento será en diferentes tiempos porque cada uno tiene diferentes propósitos. Al final de este video te dejo otro video donde hablamos más específicamente del arrebatamiento. Pero como todos sabemos, el arrebatamiento de la iglesia será justo antes de la gran tribulación, antes de que los justos juicios de Dios y el día de la ira de Dios sea derramado sobre este mundo. Su propósito es librar a la iglesia, a los lavados, a los redimidos, a los justificados por la fe en Jesucristo. Eso podemos leerlo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, donde dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora, cuando vemos bíblicamente la segunda venida visible de Jesucristo a esta tierra, que será al final de la gran tribulación, podemos ver que el propósito será venir a liberar al pueblo de Israel, pueblo que será rodeado de todas las naciones en una guerra terrible, la guerra de Armagedón. Veamos unos pasajes que nos hablan de este acontecimiento. Si vemos en Apocalipsis 16:13 en adelante, nos habla cómo el dragón, la bestia y el falso profeta, o sea, Satanás, el anticristo y el falso profeta, van a reunir a todos los reyes de la tierra para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y en el versículo 16 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Pero ya en Apocalipsis, capítulo 19, nos habla de la venida de Jesucristo. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el versículo 19 dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y luego describe la gran victoria de Jesucristo y el inicio de su reino por 1000 años, lo que conocemos como el milenio o reino milenial, descrito tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde habrá una completa paz en este mundo. Así como vemos que estos acontecimientos serán en diferentes tiempos y con diferentes propósitos, también veamos en qué lugar se va a manifestar cada uno de ellos. Por ejemplo, si me acompañas en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, donde habla del arrebatamiento de la iglesia, en el versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En este acontecimiento no vemos que Jesucristo descienda a la tierra, sino que la reunión será en las nubes. Un momento glorioso que, como Jesús dijo, puede ser en cualquier momento y a cualquier hora. Y nadie sabe el día ni la hora, y por eso la iglesia debe vivir preparada, buscando a su Señor y en santificación. Pero cuando estudiamos bíblicamente la segunda venida de Cristo visible, como vimos anteriormente, con el propósito de salvar al pueblo de Israel de todas las naciones que se reunirán contra él, podemos ver que él descenderá en Israel. Quiero que me acompañes a Zacarías 14. Por ejemplo, en el versículo 2 dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. En el versículo 3 dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Podemos notar que en este acontecimiento sí declara la palabra de Dios en qué lugar específicamente va a descender el Señor Jesucristo. En el arrebatamiento de la iglesia, que será antes de la gran tribulación, nos reuniremos con Él en el aire, en las nubes. En Primera de Juan 3:2 vemos quiénes seremos los que lo vamos a ver en ese momento. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por eso, Iglesia de Cristo, no nos dejemos arrastrar por la corrupción de este mundo. Sigamos en espera de ese momento en el que le veremos cara a cara, en el que seremos arrebatados y liberados de la ira venidera. Pero ahora veamos quiénes le verán en esa segunda venida visible, al final de la gran tribulación, cuando venga a liberar a Israel e implementar su reino.
Acompáñame a Mateo 24, 29 y 30. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y en Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todo lo que creemos debe estar basado no en lo que dice una religión, un líder religioso, tus antepasados o un youtuber. Todo lo que creemos debe estar basado en la palabra de Dios. Espero que este corto video haya sido de bendición para tu vida. Y aquí te dejo un video que nos habla del arrebatamiento también. Que Dios te bendiga. Hasta pronto y estemos listos porque Cristo pronto viene a llevar a su iglesia.